Muy bienvenidas y bienvenidos al Café Científico, a vuestro canal de YouTube del Instituto de Física de Cantabria. Y bueno, con la esperanza de que esta situación mejore pronto y que volvamos a vernos las caras en persona. Mientras tanto, tenemos esta oportunidad de hablar con Tomás Mantecón para nuestro Café Científico que teníamos pospuesto desde el año pasado. Y bueno, teníamos que aprovechar la oportunidad, no sin antes comentarle que para alguna otra ocasión querríamos tenerle también presente para hacerle todas las preguntas pertinentes. Bueno, os damos la bienvenida a este café científico, también un poquito atípico, pero queremos daros las gracias por estar conectados y conectadas a estas sesiones de divulgación científica que organizamos desde el Instituto de Física de Cantabria, con la ayuda del Campus Cultural de la Universidad de Cantabria y con la ayuda también pues, del Café de las Artes, al que volveremos más pronto que tarde. Para estas sesiones tenemos muchos temas que tratar, muchas ramas científicas que nos gusta investigar y conocer, y en esta ocasión pues contamos con Tomás Mantecón, que nos va a hablar de si existe el criminal nato. Antes de eso, os voy a hacer una breve presentación de Tomás, aunque probablemente ya le conozcáis si habéis paseado por la universidad en algún momento, porque él es catedrático de Historia Moderna y además miembro del grupo Mundus y más de más sí, de la UC. Además de sus muchas travesías por uno y por el otro, ha sido guest lecturer de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, investigador invitado de la Federico II de Nápoles y profesor invitado de la Escuela de Altos Estudios de París. Ha dirigido 11 tesis doctorales, parte del comité científico de varias revistas internacionales. Bueno, podría continuar largo y tendido hablando de todos sus méritos y también decir que teníamos muchas ganas de contar con él, además porque es un gran divulgador científico y bueno, esto lo digo yo gratuitamente, Tomás, porque da gusto escucharle y espero que tengáis la misma sensación ahora en el Café Científico que damos paso justo ahora. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotras y muchas gracias también al público asistente. Así que sin más, os dejo con Tomás y con Existe el criminal nato. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a Rebeca y a todo el equipo de LIFCA. Es muy notable el ejercicio que hacéis desde LIFCA para contribuir a la difusión científica del conocimiento y de esta forma también hacer partícipe a la ciudadanía de los resultados de aquello con lo que también las sociedades se comprometen, que es el avance del conocimiento para generar mejores formas de convivencia en las sociedades en que vivimos. En este caso, he de decir que buena parte de lo que ha comentado Marta se debe a que intento tener dos de las cualidades que entiendo que deben tener los científicos. Una, la curiosidad para avanzar y saber más sobre las cosas que a uno le preocupan y que le preocupan porque vive en sociedad. Y la otra, intentar participar a los demás de aquellos avances del conocimiento que uno produce. Cuando se habla del criminal nato, generalmente es un concepto que se acuñó en el siglo XIX. Luego hablaremos un poquito de esto. No con demasiada nota de erudición para no resultar prolijo, pero al menos para identificar los problemas fundamentales. Es aquel tipo de comportamiento criminal y de sujeto, por lo tanto, también, que lo es por naturaleza, es decir, tiene una serie de connotaciones, de capacidades ligadas a su propia fisiología, a su complexión, que producen esa agresividad y esos comportamientos criminales. Todas las sociedades humanas, a lo largo de la historia, se han planteado cómo controlar los problemas o cómo someter a niveles que
que sean inofensivos para el conjunto de la convivencia en sociedad, los comportamientos que son, por decirlo de alguna forma, antisociales. Y en torno a esto, a la idea del criminal, los comportamientos criminales y si existe o no, como hoy tendremos ocasión de sopesar y argumentar, el criminal nato, el que lo es por naturaleza, todas han buscado algún tipo de respuestas y se han construido mitos. Actualmente, como en sociedades también del pasado, se bascula básicamente entre dos polos. Uno, la imagen de un criminal en cierto modo justiciero, que devuelve algunas de las usurpaciones que han hecho otros porque tiene un sentido de la justicia, es lo que se apareja bien a comportamientos como los que atribuimos a Robin Hood, a Diego Corrientes, ¿no? En Argentina a un bandido de los inicios del siglo XX conocido como Mate Cosido, porque tenía una enorme cicatriz en la cabeza y que también tiene este tipo de connotaciones. Y por otro lado, en el polo opuesto tendríamos a los que son considerados naturalmente como, digamos, asociados a la idea de la maldad en estado puro, ¿no? Los psicópatas, sedientos de sangre, que protagonizan escenas de crueldad sencillamente por responder a unas satisfacciones emocionales o de otra suerte, ¿no? Y que a veces se han llegado a relacionar con cuestiones psiquiátricas, ¿no? Conductas que merece la pena analizar porque están dentro de la esfera de lo que produce nuestro cerebro, ¿no? A lo largo de la historia, decía, se ha basculado entre estas dos opciones y se han construido también mitos en las que parece que los sujetos participan de alguna medida o alguna combinación o alguna fórmula que reparte unas y otras en nuestro comportamiento. Nadie es ni totalmente malo ni nadie es totalmente bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? La literatura, el arte, si no hay más que ver, por ejemplo, las pinturas del barroco, ¿no? Caravaggio y todos los seguidores de Caravaggio se inspiraban en los modelos que encontraban por la calle y representaban fielmente esas complexiones físicas. Hay un estudio de cada uno de esos sujetos, de cómo su cuerpo, su rostro, sus manos denotan también actitudes y expresan sentimientos humanos, ¿no? En la literatura también, tanto Cervantes como Shakespeare se inspiraron en muchísimos de los modelos que encontraron en sus experiencias vitales. Cervantes, tanto en el periodo que estuvo administrando en las minas de Almadén, como también conoció en persona el lumpen que se alojaba en la cárcel de Sevilla, ¿no? Y Shakespeare también conocía perfectamente esos bajos fondos de la sociedad de Londres y transmitieron muchos de esos imaginarios para también de alguna forma hacer algo de lo que hoy llamamos antropología y hacer un llamamiento a las sociedades de dar respuesta, digamos, a estos problemas, ¿no? En nuestros días, yo voy a partir de algunos ejemplos que pueden ser un poco prototípicos para ver cómo se ha analizado esta cuestión por los estudiosos, sobre todo de los dos últimos siglos, ¿eh? Voy a compartir la pantalla para mostrarles una fotografía de uno de estos sujetos que es considerado el homicida múltiple, el primer homicida múltiple de la historia de Argentina, ¿eh? Es este hombre llamado Cayetano Santos Godino, que cuando era un adolescente se le fueron ya acumulando, que se tuviera conciencia de ello, al menos 4 homicidios de niños, ¿eh? Y él habló incluso de otros 3 más en lo que fue sus testificaciones ante la justicia. Este hombre murió a los 40 y tantos años ya en un presidio de alta seguridad en Argentina, en Ushuaia, ¿no? En Tierra de Fuego. Y murió en circunstancias no demasiado claras dentro del propio presidio, ¿no? Lo traigo porque sirve para introducir algunas de las cosas que vamos a analizar hoy, ¿no? Decía, es hijo de Buenos Aires en esos primeros años del siglo XX y finales del XIX, es una ciudad que recibe muchísimos inmigrantes. Se parece a lo que 100 y pico años antes habían sido, por ejemplo, Londres y París en
escenario europeo. Londres, hay que pensar que duplica su población a lo largo del siglo XVIII, pasa de aproximadamente un poco menos de medio millón a rondar el millón a finales de siglo, y París, en una proporción un poco menor, era mayor a principios del XVIII y acaba siendo menor a finales de siglo, pero con una proporción de crecimiento bastante similar. Madrid, a otra escala, ocurre también un poco por el estilo, y conocemos episodios de ese tipo a lo largo de la historia de los siglos preindustriales en ciudades como Nápoles, Sevilla, etc. Es decir, es un patrón que conocemos en distintos contextos y cronologías. Bueno, en Buenos Aires, decía, recibe muchísima inmigración europea, y muchas de las familias más pobres se instalan en áreas que hoy han quedado más integradas en el centro, pero que en esos momentos eran áreas degradadas, periféricas. En el caso de este hombre, de Santos Godino, es hijo de inmigrantes de la Calabria y se instala en una de esas áreas degradadas en la que la solidaridad entre los inmigrantes es fundamental para poder subvenirse en lo esencial de la vida. Pues algunas familias, cuando tenían que atender a algún tipo de tareas o trabajos, dejaban a sus niños al cuidado unos de otros o en la calle, calles de tierra batida, etc., ¿no? Esto facilitaba que una persona, como era este joven en su adolescencia, y con ese aspecto aniñado que tenemos ocasión de ver, pues despertara cierta curiosidad en la gente y dejaran a veces los niños a su cuidado, ¿no? Y consecuencia de esto, pudo dar rienda suelta a lo que era una especie de patología psiquiátrica, porque en realidad su infancia había sido la de un niño maltratado por un padre alcohólico, etc., ¿no? Lo importante también aquí es, aparte de los episodios concretos, es ver un poco el aspecto, ese aspecto aniñado, con la nariz prominente, con las orejas grandes. Bueno, los argentinos lo llamaban el petiso orejudo, que daba idea de su escasa estatura, y también el tamaño, como decía, de sus orejas, ¿no? Bien, bueno, a ver, ahora, bien. Con este muchacho, una vez que se conoce su asunto y ingresan los distintos presidios, se han extendido en Europa y en América muchas de las teorías, de las que luego hablaré, en las que se estudiaba cómo la complexión y la morfología del cuerpo y del rostro podía ser un factor desencadenante también de pasiones o emociones, y al mismo tiempo espejo de que uno participaba de esas emociones y esas pasiones. Es decir, a simple golpe de vista, según una que hoy denominaríamos pseudociencia, y en esa época etiquetada como frenología, es decir, conocimiento del cerebro, pues podríamos prevenirnos frente, a través del aspecto, como digo, frente al criminal nato, el criminal biológico. Pues en este caso, con esta persona se practicaron varias de las teorías frenológicas del momento. Se realizaron diferentes operaciones para adaptar las orejas a la forma de su cabeza, se le cortó el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Se analizaron la forma de sus manos, etcétera. Luego veremos que, obviamente, con ningún éxito. Dos prototipos diferentes. Los dos se trata, nos desplazamos en el espacio y en el tiempo. Es decir, Londres de en pleno crecimiento, el Londres que conoció Daniel Defoe o el pintor de corte William Hogarth. La ilustración que tienen ustedes de este sujeto, de Jonathan Wild, en lo que parece un despacho de negocios, pero fíjense también el rostro, es una ilustración que se incorporó a una crónica del propio Daniel Defoe, que titula La historia de Jonathan Wild, que es este señor, y Jack Sheppard, que es un ladronzuelo de Londres de la misma época. Los dos visitaron la horca de Tyburn en Londres y fueron ejecutados, uno en 1724 y otro en 1726.
pues fueron visitados en el presidio de Newgate por el propio Daniel Defoe, y de sus testimonios logró contar una historia crónica de sus operaciones. No, se aleja mucho del prototipo que antes decíamos. Jonathan Wild llegó a ser un perista, un hombre respetado con un volumen de negocios de recuperación de objetos robados, al que se le daban recompensas por contribuir a la devolución a sus dueños de los objetos robados, y al mismo tiempo reinvertía esto en crear una red de crimen organizado en la propia ciudad, y llegó a contar con 2 barcos con los que se propiciaba el tráfico de objetos robados entre los Países Bajos e Inglaterra, ¿no? Aquí aparece en su oficina, en el despacho, en el que se ofrecía a recuperar objetos robados de la gente por su propio conocimiento del lumpen y a cambio de una recompensa que siempre era menor que el precio final del objeto robado, y con la cual daba una indemnización a la red de ladrones que dependía de esa misma oficina que él gestionaba en Londres. Como ven, no se trata de un modelo de criminal nato al estilo del que podía ser el Petit orejudo. En este caso es un hombre de negocios, digamos, de negocios ilícitos, blanqueados de alguna manera y correspondiente a la organización de una actividad delictiva, de crimen organizado, de red social, para la que precisa de un conocimiento de ese lumpen. Conocimiento que, por otro lado, había logrado en la propia prisión de Newgate, cuando fue capturado por primera vez y llevado a presidio por deudas. Es un inmigrante que procedía de la región de Midlands, en las regiones, una región en transformación, en el proceso de revolución agraria y posteriormente revolución industrial, de cercamientos, etcétera, y que expulsó a muchos jóvenes a otros mercados de trabajo y sobre todo al mercado londinense, que, como digo antes, absorbía mucha de esa mano de obra debido a la creciente actividad portuaria. A lo largo del siglo se va a convertir en el puerto más importante de Europa, ¿no? A la derecha tienen ustedes una criada que procede de esa misma zona. Fue originaria de Durham. Se llamaba Sarah Malcolm, y cuando es detenida y ejecutada en 1733, se le achacaron varios crímenes de sangre en la propia casa en la que trabajaba. Su ama, que rondaba los 60, 60 y pocos años, y otras 2 criadas mucho más jóvenes que ella, adolescentes de la propia casa. Realmente quien produjera el robo en esa casa se dio un baño de sangre. Realmente ella, cuando fue interrogada, confesó que había participado en la operación. Era una persona que cuando salía de la casa frecuentaba las tabernas y había logrado entrar en contacto con otros 3 compinches que habían sido los que ejecutaron, según ella, el robo, y abandonaron la casa, y que ella no había hecho nada, sencillamente se habían valido de su información. En el caso de esta mujer se da la circunstancia de ser una mujer católica en un entorno en el que el catolicismo es minoritario, no como su lugar de procedencia, que era un área de inmigración irlandesa, familia de la que ella era originaria, de origen irlandés, y también fue visitada en la prisión por el pintor William Hogarth, que esperaba obtener de ella algún tipo de confesión. Lo único que hallaron en manos de esta mujer que pudiera proceder de la casa era escondido entre sus cabellos y con el tocado de paño unas guineas que parece ser que habían procedido del robo. No hubo nada más en la casa, salvo una sábana manchada de sangre que ella decía que era sangre suya, digamos, de su propia fisiología, digámoslo, ¿no? Y bueno, fue condenada a pena de muerte, ejecutada en 1733 y sin ninguna prueba, solo con indicios. Tampoco respondería al modelo de criminal nato, sino más bien a un criminal como el anterior, adaptado a un proceso de transformación social y en un entorno sujeto también a muy intensas transformaciones económicas. Este
y será el último que les muestre antes de entrar ya a lo que podía ser la explicación de estos acontecimientos. Este es un personaje que no se sabe si existió, Sonny Binney, pero la cronística y la literatura británica dio por cierto que había existido por lo menos hasta finales del siglo XVIII. Es un bandido de frontera, en teoría, originario de Edimburgo y que se había desplazado, bueno, los mitos se construyen de esta manera, ¿no? Malo desde el inicio de su infancia, maltrato a los animales, maltrato a las personas, insujeto a la casa, desobediente con la familia, irrespetuoso con los adultos, es decir, todo. Y se había desplazado, había huido de su lugar originario en compañía de una mujer con la que acaba componiendo una suerte de pareja agreste, afincada en una enorme cueva. Todavía hoy en día le atribuyen veracidad en algunos sitios. Entra en las rutas turísticas la cueva de Sonny Binney, cerca de Galway, en frente a la isla de Man, que es una zona de intenso contrabando entre Irlanda y Escocia, y esto no es fortuito para la construcción del mito. Es una zona de frontera y de intenso contrabando, y se dice que en el periodo en que este hombre debió operar junto con su mujer y luego una cohorte de hijos incestuosos unos con otros, que el mito dice que llegaron a formar una cuadrilla de más de 40 personas, asaltaban al parecer a los transeúntes en esa zona de activa actividad, muy nutrida actividad comercial, asaltaban a las personas y, bueno, los objetos pasaban a un segundo plano, se descuartizaban a esas personas y se alimentaban de ellos, ¿no? Este modelo, que ya digo, no está constatado por ninguna prueba empíricamente demostrable que existió, sino que muy probablemente forma parte solo del mito, no es tampoco azaroso que sea así, se acomoda al modelo de criminal nato que hemos comentado antes, pero decimos que no es tampoco extraño, ¿eh? Se podría parecer a fenómenos que conocemos en nuestros días. Zonas de intenso contrabando histórico, como pueden ser algunos pasos en las regiones andinas, construyen mitos precisamente para que la gente no acude allí, y para que tampoco acudan las instituciones, la administración, para controlar esos pasos específicamente. Hace unos años coincidí con una antropóloga en un coloquio en la Universidad Internacional de Florida y hablaba de cómo algunos de los cárteles de la droga en Colombia en la actualidad provocan algunas acciones que podíamos etiquetar como disciplinarias, masacres en zonas muy concretas para sencillamente que la gente no se acerque ahí, ¿no? Esto podía ser una de las explicaciones para la construcción de este mito, ¿no? A ver si soy capaz ahora de bajar la pantalla para... Si quieres, deja de compartir. Eso, para dejar de compartir, decía. Pero a ver si encuentro la tecla. Uy. No sé cómo... bueno, aquí, ya está, perdón. Bien, como decía, todo esto ha preocupado a los estudiosos. Primero a todo el entorno social en el que la gente desenvuelve la vida con estas personas, con estos mitos y contribuye también a crear estos mitos, ¿no? Pero también a los estudiosos. A lo largo del siglo XIX hay que pensar que es un momento de enorme desarrollo de las teorías evolucionistas de Darwin y Spencer, las adapta también al análisis de los cambios sociales. En esa época se cuenta con un sustrato intelectual previo muy importante. La Escuela de Glasgow, por ejemplo, ha desarrollado lo que en la época se llamaba una filosofía moral, ¿no? Una reflexión sobre los comportamientos humanos. Adam Smith escribe y publica en 1759 una teoría de los sentimientos morales, en las que, bueno, evidentemente habla del egoísmo, pero habla también de lo que hoy llamaríamos empatía y altruismo, y él
veía como un aglutinante de las sociedades, los sentidos altruistas para ser benefactores unos con otros, mutualistas en términos de relaciones sociales, ¿no? Y él llamaba simpatía. Pues sobre ese sustrato los avances científicos van integrándose y entrelazándose unos con otros, ¿no? Van influyéndose. En Escocia, por ejemplo, llegó a dar algunas conferencias un médico alemán que se llamaba George Combe, con el que algunos de estos filósofos morales discuten y rebaten sus teorías, ¿no? Perdón, Combe es un heredero de esta tendencia de filosofía moral y con quien discute es con el médico alemán Franz Gall. Rebaten algunas de estas teorías, pero para entonces la medicina está desarrollando también análisis de anatomía comparada. Y esto, cuando se habla de intentar explicar los comportamientos humanos, también se lleva al análisis de dónde se alojan nuestras emociones, en qué franjas del cerebro, dónde están nuestros sentimientos altruistas, pero también dónde están nuestros sentimientos egoístas, la actividad, las distintas sensorialidades, etcétera, ¿no? Y se intenta perfilar desde la filosofía moral lo que son los comportamientos asociados a los temperamentos humanos, de la misma manera que se intenta ver si en el cerebro y a través de esa anatomía comparada hay elementos que permiten observar rasgos atávicos. Esta palabra es importante porque en ese contexto de desarrollo de las teorías darwinistas y aplicadas al análisis social, el atavismo sería una especie de evolucionismo, pero hacia atrás. Se entiende que en todas las sociedades hay individuos que desarrollan habilidades que mejoran unas con otras, pero que también nacen personas que tienen signos o huellas o testimonios de una genética pasada. Por ejemplo, un comportamiento agresivo, tal como podía ser enunciado por un frenólogo de esta época, un comportamiento agresivo podía ser leído como un comportamiento muy positivo en una sociedad en que los hombres compiten con otros animales para granjearse el sustento. Hay que atacar a otros para podernos alimentar y garantizar la supervivencia del grupo o para defenderse. Pero en una sociedad en la que hemos establecido ciertas normas, reglas y hemos establecido incluso sanciones para corregir comportamientos que no son sociales, la agresividad puede ser un valor negativo, un rasgo atávico, sobre todo si rebasa ciertos niveles. Es decir, si se aproxima a la imagen o al arquetipo que nos proporcionaba Sonny Bini o el petiso orejudo. De acuerdo con estas teorías, lo que había era que desarrollar una ciencia eugenésica, es decir, preventiva. Si reconocemos los rasgos atávicos en las personas, podemos evitar que se produzca una descendencia que, por lo tanto, puede prolongar en el tiempo y en las sociedades esos comportamientos atávicos. De tal forma que ya pasaríamos de la teorización a la aplicación. Y esto es muy peligroso. Ya veremos también por qué. Bueno, algunos de los fundadores de estas corrientes empezaron quizá más relacionados con una sensibilidad social que acercaba a posiciones del emergente socialismo también, pero algunos de ellos acabaron acercándose incluso al fascismo en su periodo de desarrollo. Uno de los ejemplos podía ser el italiano Enrico Ferri, que llegó a ser doctor en Bolonia, que fue militante del socialismo, que desarrolla una sensibilidad no solo antropológica y centrada en argumentos biológicos para analizar la criminalidad, sino también teniendo en cuenta el entorno físico, el ecosistema y el entorno social. Sin embargo, como decía antes, acaba acercándose al final de su vida al fascismo, en el periodo
de emergencia del mismo. Y algunas de estas teorías se ensamblaban bien. Se empezó a medir cráneos, narices, pómulos, los arcos de las cejas, las mandíbulas, la complexión del cuerpo, si es más o menos robusto, algo parecido a lo que vimos que ocurrió con el petis orejudo, ¿no? La obra más importante de este contexto es la obra de Cesare Lombroso. Lombroso intenta fusionar el conocimiento jurídico, digamos, con una sensibilidad antropológica y también impregnada de estos principios de la frenología. Su obra más importante se titula L'uomo delincuente, que publicó en 1876. En ella intenta perfilar las características de ese criminal nato, ¿no? Y para ello visitó miles de personas, miles de presos que estaban en las cárceles del norte de Italia. Y midiendo orejas, él decía, por ejemplo, que las orejas con forma de jarra, o los pómulos prominentes, la frente huidiza, el mentón huidizo, la nariz prominente, son símbolos de crueldad. Pero llegó incluso a clasificar los arquetipos del el asesino, el ladrón, el estuprador, el esbirro, el asesino a sueldo, etc., ¿no? Yo en una ocasión recuerdo en un seminario en Argentina, bueno, las teorías lombrosianas tuvieron un gigantesco impacto en todo el mundo, sobre todo en Europa y en América, tanto en el Cono Sur como en América del Norte. Impregnó toda la reflexión criminológica en el momento en que ésta estaba emergiendo, ¿no? Pero no todo era lombroso, y como vemos, las teorías lombrosianas que tuvieron un gran impacto, en Madrid, por ejemplo, la escuela de Rafael Salillas, llevaron a publicarse obras importantes que han influido después en el pensamiento posterior, pero poco a poco estas teorías se fueron abandonando ante otras mucho más sensibles a profundizar primeramente en lo que se entendía que era la convivencia dentro de las comunidades sociales humanas, ¿no? La Escuela de Chicago, por ejemplo, de sociología, también a principios del siglo XX, entendía que era una preocupación a la que había que dar respuesta la convivencia en un ecosistema urbano, en el que se dispensara servicios a los ciudadanos, en los que se mejoraran las formas de vivir y compartir, ¿no? Entre todos esos recursos comunes, ¿no? Por supuesto, cada uno en su entorno, etcétera, ¿no? Bien, pero esa escuela de sociología de Chicago no había perdido completamente un referente que la moderna sociología ha ido desplegando mejor. Incluso las siguientes generaciones de sociólogos de la escuela de Chicago, ¿no? Que es la percepción de la criminalidad y de la violencia como una patología social. Hay un crimen crónico, pero si lo entendemos de esta forma medicalizada, la reacción de la sociedad sería algo así como el crimen es la infección de la sociedad, echamos antibiótico, que es como el serrín, ¿no? Que frena la infección, se tapa la infección y la sociedad se regenera. Si las medidas y las percepciones hubieran sido así de simples históricamente, hubiéramos acabado en algún momento con el crimen y no ha sido así. Esto es un contrafactual. Las siguientes generaciones de la Escuela de Chicago, sobre todo los trabajos de Howard Becker, que todavía tienen un gran impacto, y la llamada sociología de la desviación, varió bastante el eje del prisma desde el cual analizar esto. Y nos ha dado claves muy interesantes, no solo para analizar la criminalidad en nuestros días, sino también para reflexionar sobre la criminalidad en el pasado. Y es lo que se ha etiquetado como sociología de la desviación. Howard Becker publicó en el año 63 un influyente estudio que se titula Outsiders, marginados, ¿no? Gente que queda fuera. Y él analiza un fenómeno que se da en las sociedades, que es el del etiquetamiento. Señalamos a aquellas personas que nos parecen molestas y nos alejamos.
algo así como de una forma preventiva, ¿no? Incluso algunos otros miembros de la Escuela de Chicago, estoy acordándome, por ejemplo, de Edwin Goffman, llegaron a hablar de etiquetamiento retrospectivo. Estos que vienen de no sé dónde, que nos quitan el puesto de trabajo, ya no es el sujeto en concreto, estamos señalando a ese y por extensión a un grupo y lo analizamos retrospectivamente, ¿no? Algo así se ha hecho con minorías étnicas, con minorías religiosas, con minorías sociales y han dado lugar, como todos conocemos, a fenómenos tristemente y desgraciadamente trágicos, ¿no? En la historia de las sociedades, que han conmocionado incluso se pueden etiquetar como de lesa humanidad, ¿no? En desarrollo de estas teorías, en 1969, otro sociólogo, en este caso de la Escuela de California, David Matza, reflexiona sobre todas las aportaciones previas y establece 3 vías principales, obviamente hay muchas más, ¿no?, para dar alguna explicación sobre cómo se construye un desviado social. Todos hemos leído, por ejemplo, en artículos de prensa en nuestros días, ¿no? Dice, ¿qué pasa con los mendigos? Estamos viendo gente que duerme en cartones en las calles de las ciudades en que vivimos todas las noches. Hay gente que duerme de esta manera. Y se ha generado, fíjense, todo tipo de reacciones, violencia contra ellos, ¿no? Como si nos hubieran hecho algo, lo que han hecho es dormir en un sitio donde se encuentran más calientes. Al hilo de algunos episodios dramáticos relacionados con esta gente, incluso la prensa ha buscado a ver cómo se llegaba a esa situación, ¿no? Y en algunos de los casos que afloraron en la prensa en la última década, hemos visto que son familias, en algunos casos, desestructuradas, gente que ha podido desempeñar trabajos como los nuestros. En una oficina, yo recuerdo hace poco, una de las mujeres, creo que fue en Barcelona, golpeada, maltratada por jóvenes, estaba durmiendo en un rincón de una sucursal bancaria, ¿no? Y resulta que haciendo una retrospectiva en su biografía, había sido un cúmulo de desgracias que le habían llevado a abandonar su empleo y había acabado de esa manera, sin familia, ¿no? Bueno, este es el análisis que propone la nueva historia de Chicago, la nueva sociología de Chicago y la sociología de la desviación de David Matza, ¿no? Ver qué es lo que provoca, porque si conocemos las raíces del fenómeno podemos actuar sobre él, sobre las causas, no sobre los efectos, no aplicar, como decía antes, un antibiótico social para frenar lo que entendemos que es una infección social. Tenemos que conocer qué causa esa infección, actuar sobre las causas y frenar los impactos de nuestras sociedades, sabiendo que como las sociedades no se están quietas, sino en constante transformación, el cambio social también genera nuevas formas de desviación y de producción de outsiders y por lo tanto también de necesidad de responder a esos retos a los que nos pone nuestra sociedad. Hace poco también, yo recuerdo el periódico The Guardian, bueno, hace poco, uno ya tiene una cierta edad. En enero de 1998, el periódico The Guardian, a mí me impactó mucho la noticia, titulaba, había un rótulo así grande que ponía Crime Crisis y debajo un subtítulo que ponía Based on Myth. O sea, se planteaba, esto era periodismo de investigación, del bueno, dice, estamos viviendo una crisis criminal en la sociedad inglesa y debajo dice, bueno, a lo mejor esta percepción está basada en el mito. Y lo que cotejaba era el discurso creado por los medios de comunicación, por un lado, que es, en muchos casos, se impregna de valores sensacionalistas y además hace juicios paralelos a los de los procedimientos de que nos dotamos y que son garantistas. Eso por un lado. Por otro lado, el discurso que podemos construir sencillamente acudiendo a las comisarías de policía. Y en tercer lugar, y es muy importante, el impacto real de ese crimen en la sociedad. O sea, medirlo de verdad y medir bien los controles de los que nos disponemos y que desarrollamos
para evaluarlo con garantías, para conocer exactamente lo que pasa y para intervenir cuando es necesario, ¿no? Y una cuarta pata es la percepción de los sujetos. El periódico había detectado varias cosas y con esto voy a acabar para que luego podamos comentar lo que les parezca oportuno. Había detectado varias cosas. Como los medios suelen ser sensacionalistas, las sociedades tienden a pensar que el impacto del crimen es más grande y más intenso, y sobre todo los crímenes más graves, de lo que es en realidad. Eso no quiere decir que no lo haya y que no haya que enfrentarse al problema. Una segunda percepción que no coincide con la realidad es que, bueno, los jueces hacen bien su trabajo, aplican, buscan, incoan las causas de oficio, hacen bien su trabajo, pero muchísimo peor que la policía. La policía los coge y los jueces sueltan a muchos. Esta es la percepción que detectaba The Guardian. Luego había casos concretos. Según se fuera hombre o mujer, por ejemplo, la percepción del riesgo a ser victimizado en una vía pública, en una circunstancia, digamos, de oscuridad, barrio marginal, etcétera, era más intensa entre las mujeres que entre los hombres, porque se percibía una mayor fragilidad ante, digamos, la posible agresión de un varón. Las estadísticas, por ejemplo, que era cierto realmente este dato, ¿no? Pero también venían a mostrar que en la mayor parte de los casos la violencia contra las mujeres se produce en entornos más controlados por ellas, es decir, en el espacio de convivencia. Y generalmente el agresor, en algunos casos, es un desconocido, por supuesto, pero en la mayor parte de las circunstancias es alguien conocido, del propio entorno en el que uno se mueve. Y la otra cuestión es que los jueces y las policías en este caso intervenían, pero también los factores que alimentaban o propiciaban este tipo de violencia van variando en el tiempo, con lo cual la sociología de agresores y víctimas cambia y hay que desarrollar herramientas nuevas. Yo creo que lo importante del texto de The Guardian, tendría algún otro ejemplo, incluso español, también de tipo reciente, de algunos sucesos aparecidos que perfilan de una forma prejuiciosa arquetipos y que luego no se corresponden con la realidad. Lo que llama la atención es que debemos analizar todos los elementos de cada una de estas circunstancias, de cada fenómeno criminal. No debemos guiarnos por explicaciones simples. La aproximación debe ser interdisciplinar. Hay que leer de lo que pasa en la historia. Tenemos que saber los cambios que se producen, los efectos que causan algunos de estos cambios. Y luego debemos informar la toma de decisiones para poder ser más eficaces, tanto en la prevención como en la reacción ante los comportamientos criminales. A la respuesta de si el criminal nace o se hace, que seguramente es abierta, es una pregunta que podríamos responder incluso de una forma beckeriana, ¿no? Y tú me lo preguntas mientras clavas tu pupila azul en mi pupila. ¿Existe el criminal nato? El criminal nato eres tú, ¿no? Es de todos podemos... lo que ocurre es que nosotros aceptamos unas reglas de juego, aplicamos la razón, no nos dejamos llevar por prejuicios, nos dotamos de procedimientos para poder combatir aquellos fenómenos que nos son intolerables y que rechazamos, porque preferimos vivir en sociedad. No somos gregarios como las abejas o las hormigas o como las ovejas también, ¿no? No somos gregarios, somos sociales. Aceptamos unas reglas de juego, nos dotamos de esas reglas de juego y entendemos que es la mejor forma de garantizar nuestra convivencia. Y son garantistas. Por eso tenemos que alejarnos de los prejuicios, que son los que llevaron a construir pseudociencias como la frenología. Y con esto, yo no sé si me he extendido más de lo que debía, pero creo haber sentado algunos elementos para que podamos discutir, ¿no?
ya digo de entrada que no pretendo haber cerrado puertas, sino haber abierto más puertas para que podamos responder mejor a estos retos, ¿no? Muchas gracias. Te doy un aplauso por toda la audiencia, Tomás. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Pues ahora, trasladándote la ovación cerrada del público del Café de las Artes y del canal de YouTube, abrimos como siempre el turno de preguntas. Entonces os invitamos a que en el chat de YouTube vayáis proponiendo pues, las cuestiones que os hayan surgido en esta charla. Y como yo sé que además del retardo que ya viene incorporado directamente en YouTube, a lo mejor a la gente le cuesta coger carrilla, voy a empezar yo con una pregunta que me ha surgido, y es si tú sabes si se han continuado investigando estas causas, se ha desestimado por completo el esencialismo, o han seguido directamente investigando a lo mejor con escáneres cerebrales, si había realmente alguna proyección en investigaciones que determinen qué parte del cerebro, del córtex, tiene que ver con la criminalidad. Sí, sí. Bueno, se conoce de esto. Cualquiera de mis colegas de neurología o de psiquiatría seguro que podían decir muchísimo más que yo, y desde luego mejor y más informadamente, ¿no? Y se avanza mucho en el conocimiento de esto. Desde el punto de vista de la criminología, la Asociación de Criminología Norteamericana, a veces en sus congresos, uno al ver las actas y tal, te das cuenta que afloran perspectivas de estas muy biologicistas. Ahora, la cuestión es la siguiente. ¿Podemos tener psicópatas que están desempeñando altos puestos en el mundo de las finanzas o de los gobiernos? Es decir, ¿son capaces de canalizar? Esto es así, ¿no? ¿Hasta qué punto condiciona totalmente, de una forma absoluta y determinista, la complexión de nuestro cerebro? Cuando existen formas educacionales, el papel que juega la cultura es fundamental, ¿no? Para ayudarnos a modelar los comportamientos, ¿no? La educación es fundamental, ¿no? Fijaos, tenía aquí, no lo he enseñado al final, ¿ves? Estos son algunos de los tatuajes de presos que estudió Cesare Lombroso en Milán, en la cárcel de Milán. Y a través del lenguaje de esos dibujos intentaba reconstruir lo que pasaba por la cabeza de la gente. Esta segunda acepción de Lombroso es cultural, no es biologicista, porque uno no nace con los tatuajes, se los hace escribir. Entonces yo confío en la educación, en la cultura, es el principal factor de cambio de las sociedades. Obviamente seguirán haciendo gente que es más agresiva o menos agresiva, con menos empatía hacia los demás y con más empatía hacia los demás. Pero si tiene un entorno que puede ayudar a canalizar esas tendencias, puede ser alguien que viva en sociedad. No sé si Rebeca, que ya se ha unido a nosotros. Sí, Tomás. ¿Puedes ver las preguntas que hay en YouTube? De momento Sí, no, sí. de momento yo no he visto ninguna. Pero bueno, mientras damos tiempo, agradecerte la charla, me ha encantado. Y Tomás, es que eres un gran divulgador, de verdad. Yo como periodista te agradezco porque me encanta, me ha encantado. El otro día cuando hablábamos un poquito de la charla, de lo que nos ibas a contar y tal, yo te dije que uno de los asesinos en serie que más me habían impactado era, bueno, el de la película, el del libro, el del perfume. Y bueno, y yo te quería preguntar un poco también tu punto de vista, ¿no? Si has podido también leer sobre la historia de este hombre. A mí la verdad que es la que, no sé por qué, no te sé decir el por qué, pero es la que más me ha impactado. Entonces, bueno, quería un poco también saber tu punto de vista. Sí. Es una construcción arquetípica, se parece un poco al modelo que antes veíamos, el de Sonny Binney, el de este supuesto bandido escocés. De hecho, se dice que nació de una forma parecida a la que nace el protagonista de la novela de Patrick Süskind. Nació malamente en un mercado, ese es lo que dicen de Sonny Binney, se parece un poquito a como... Yo creo que el arquetipo construido por Patrick Süskind, que es el protagonista del
del perfume, en realidad toma de muchas historias para construir un modelo, ¿no? A veces es una forma de conocer patrones de comportamiento, la de construir modelos, ya sean literarios. Cervantes o Daniel Defoe lo hicieron maravillosamente bien. Te comentaba también un día de estos que estuvimos charlando del bandido inglés Dick Turpin, ¿no? Dick Turpin, que yo lo había leído de niño, la novela, y es el modelo de bandido noble, justiciero, que devuelve a los desclasados parte de lo que expolian los acaparadores, etcétera, ¿no? Y en parte, este hombre murió muy joven, ¿no? Murió antes de cumplir yo creo que a los 34 o algo así, 33, 34. Y empezó haciendo cosas de estas, es decir, blanqueaba, por decirlo de alguna forma, el producto de otros cazadores furtivos. Y él lo convertía en una especie de salchichas y lo vendía en la taberna. Con lo cual, de esa carne de cazada en reservas señoriales que estaban secuestradas, servía para abaratar los abastos para las gentes más plebeyas, ¿no? Gentes populares, gente común, ¿no? Pero poco a poco va dando pasos más grandes y acaba convirtiéndose en un asaltante de los caminos, protagoniza varias muertes e incluso se asocia con otra cuadrilla y protagonizan actos que se parecen mucho a los que hemos conocido, por desgracia, en allanamientos de morada, en villas, en grandes ciudades, ¿no? Que se atribuyen a grupos de kosovares, es decir, personas brutalizadas por la experiencia de la guerra, ¿no? Pues eso también lo hacían ahí, cerraban a la gente dentro, y aplicando tortura a veces para robar unas pocas guineas también, y acumularlas. Era un grupo de adolescentes en este caso, pero con una grandísima crueldad. Un historiador, que además es un buen amigo de la Universidad de York, Gene Sharp, publicó apareció publicado en 2015, un libro sobre Dick Turpin. Y empieza diciendo, al menos murió bien. ¿Por qué? Porque tuvo la dignidad de coger la escalera, colocarla para la horca, subir los peldaños, ponerse la horca y saltar. Y hablando bueno, no quiere uno decir, yo estoy totalmente en contra de este tipo, pero hay que colocarse en la sociedad del siglo XVIII. Pero lo que quería decir Ginsart es que tuvo dignidad, al menos para enfrentarse a lo que en esa época y en ese contexto era la gallardía, ¿no? La valentía, salvar su honor al menos, ¿no? Entonces, pero lo mismo a Sartre que a mí se nos destruyó un mito. Pero en fin, o sea, es lo que tiene la historia. A veces tiene también que destruir mitos, ¿no? Y tanto que sí. Gracias, Tomás. No. Si quieres, quizá podemos invitar a la gente. ¿Puedes hablarnos de la sorpresa esa que tenías de tema musical preparada? Ah, sí, es cierto. Bueno, pasaba como con los tatuajes. Sí. Esto es, fijaos, es muy... Yo quiero una taza de esas, Tomás. ¿No tienes que pasar mira, una? son del Instituto de Criminología de Cambridge. Qué bonita. Bueno, salen las letras al revés, no se ve bien. Pero es del Instituto de Criminología. Lo fundó precisamente un profesor de Derecho de origen polaco que acabó después su carrera académica en la Facultad de Derecho de Cambridge y creó un instituto de criminología que funciona en nuestros días. Y fijaos el emblema, me encanta, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, para ver la discrepancia entre percepción y realidad, yo sugiero la audición de dos canciones, de dos temas que me parecen fascinantes y que intentan reflejar con cierto heroísmo las hazañas de bandidos, ¿no? Uno es el tema de León Gieco, se puede ver en internet y se puede descargar uno la letra. Es fantástico, porque es como si el autor nos abriera los periódicos de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, que es el pleno desarrollo, es la culminación de lo que en Argentina llaman la conquista del desierto. Es el desarrollo del ferrocarril y la instalación de las grandes compañías también que llevan
una tensión social brutal, también en la zona remontando el río Paraná, ¿no? Bueno, pues el tema de Gieco es bandidos rurales, y hace un repaso de algunos de estos, uno de ellos el que antes mencioné, ¿no? El mate cocido o mate cosido, porque no está muy claro si era por la cicatriz que tenía en la frente, por lo tanto cosido, o en Argentina dicen que también se habla del mate cocido. A veces el mate es una metáfora de la cabeza. Y este hombre había recibido un balazo, al parecer, en el cráneo, se había alojado la bala ahí, y decían que tenía el mate cocido, ¿no? Por esa razón. Y bueno, la otra es la de... además creo que lo han subido hace poco a la red, que se puede ver incluso con imágenes. Es la de Wanted Man, de Bob Dylan y Johnny Cash, ¿no? Que refleja también eso mismo. Además, en esta versión es muy curiosa, la del 1969, porque no se sabe bien la letra. Entonces, creo que es la compañera de Cass el que le dice, oye, recuerda que la melodía se la sabe Bob o algo así, ¿no? Y entonces empiezan a cantar y a veces se le olvida a uno y otras a otro. Lo que también es muy de la literatura de cordel, de las etapas históricas anteriores a 1800, que son las que a mí me ocupan, esa literatura de ciego y tal, que van improvisando y van cambiando las historias, ¿no? A esto me encanta también, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Estoy viendo por aquí. Marina Fernández dice, hola, una pregunta. ¿Se podrían comparar la aplicación de las teorías frenológicas con el modelo de disciplinamiento ejercido sobre el cuerpo durante el antiguo régimen? Muchas gracias. Pues tiene algo, vamos, el disciplinamiento del cuerpo, los castigos, las torturas, son fundamentales en el antiguo régimen. Obviamente no se practica sobre todos los sujetos criminales, solo aquellos que han cometido los delitos considerados más graves. Las ejecuciones eran en público. Hay que decir que también operan en medio muchos sistemas para atenuar estos desenlaces. Es excepcional la gente que llega a esta situación, pero recurrente, se convierte en un episodio habitual de las grandes ciudades de Europa. Hay que pensar, hay un historiador, Peter Langbeck, que ha estudiado lo que él llama la tiburnología. Tyburn es la horca de Londres. Estaba en la colina de Tyburn y era una colina, era una horca, para que os hagáis una idea, prismática. O sea, como un triángulo en forma de prisma, porque se podía colgar a más de una persona a la vez. Esto da idea de que la cosa funciona, ¿no? Opera. En el contexto que os decía antes, que Londres crece de esa forma tan descomunal, y crece también de una forma descomunal el delito. Daniel Defoe escribe incluso un proyecto para mejorar la vida y la convivencia y enfrentarse a los problemas de orden público en Londres en esos años. Pues, bueno, tiene ese componente de disuadir a otros, pero solo llegan a esa situación aquellos que, ya digo, crímenes extraordinarios, excepcionales, y además también cuando ya no opera ni siquiera las posibilidades de indulto, que también tiene su ámbito de aplicación. Ahora bien, la tortura en el proceso de ejecución se mantiene prácticamente hasta finales del antiguo régimen. Si uno abre las primeras páginas del libro Vigilar y Castigar de Foucault, describe la tortura de Robert Damiens en 1756. Y lo compara ese como un modelo que operaba antes de los sistemas liberales. El modelo que opera después es el de la cárcel, que somete a un control horario a los sujetos para que de la disciplina del tiempo se pase a la disciplina de los comportamientos. La tortura de Robert Damiens era aquella dispuesta para las personas que habían protagonizado lesa majestad. Asimismo fue ejecutado Tupac Amaru II en 1781. No es algo que nos tengamos que remontar tan atrás, en estas fechas también. Y en la época barroca también hay una connotación cristiana
que se aplica al uso del tormento. Hay que pensar, bueno, no sé si habéis, bueno, seguro que habéis cruzado miles de veces el puente de Sant'Angelo en Roma. Esto viene muy bien para pensar sobre ello. Y todo el mundo se fija en los ángeles, que son maravillosos, de la escuela de Bernini. Tú cruzas el puente y estás rodeado de ángeles que te acompañan. Bueno, pues eso tiene un sentido. Muchas de las ejecuciones que se celebraron en Roma tuvieron lugar o en el patio frente a Sant'Angelo o en el interior del castigo. Dos de las prisiones más importantes formaban, esto era el cono, uno de los vértices, estaban en dos ángulos, uno era en Tor Denona, en una de las calles que confluyen hacia el puente, y otro era donde estaban los antiguos graneros de, Tor Denona es uno de los antiguos graneros de Roma, y el otro era Corte Sabella. Hacían como convergían hacia ese vértice. Y los reos condenados a pena capital tenían que cruzar el puente. Los ángeles les enseñan los símbolos de la pasión de Cristo. Más sufrió Dios, más sufrió Jesucristo. Recuerdan la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque a un homicida o a un parricida se le corta la mano en el paso, a veces frente al lugar donde cometió el crimen, y se quema delante de él. En las sentencias se aplican, luego hay que tapar la herida para que llegue sano y salvo, entre comillas, hasta el lugar de ejecución. Pero se pueden disponer más operaciones. Puede ser arrastrado o azotado en el camino hacia la ejecución, porque esto alivia parte de tu culpa y parte del pecado, con lo cual, de alguna manera, en la lógica del momento, dicho sea de paso, saber por qué se hace no significa que no tengamos que contar también que la gente gritaba y le dolía. Y que esto es decir, las dos cosas. Hay que entender por qué se hacían esas cosas y luego también entender que los sujetos pacientes tampoco les agradaba estas circunstancias, ¿no? Pero aliviaba penas de purgatorio o podía aliviar la pena eterna. Por eso a los presos también se les acompañaba de confortatori. Personas que le recordaban, alivia tu alma porque más sufrió nuestro Señor el Salvador, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una lógica dentro de esa cultura del momento. Pero como ya digo, antes de llegar ahí había muchas otras operaciones. Tomás, tenemos dos preguntas de Agui que dice, buenas tardes, Tomás. ¿Existe algún estudio estadístico que muestre la evolución de la criminalidad a escala nacional entre el antiguo y el nuevo régimen? Gracias, Águeda. Bien, sí, obviamente hay estudios que son como siempre mejorables, ¿no? Conocemos la evolución de tasas de homicidios y de homicidas ejecutados para grandes ciudades de Europa. También para España conocemos el impacto de este tipo de delito en los tribunales. Sabemos a partir de ahí que se ha producido una tendencia declinante, que sobre todo se intensificó, bueno, desde por lo menos el inicio de la época moderna, desde la altura de 1500 hasta 1800. Y este es un patrón que se sigue en casi todas las grandes ciudades de Europa. En Roma, en Ámsterdam, en Helsinki también existen datos. Es decir, en París se conoce esto, en Madrid se conoce esta tendencia declinante, ¿no? También conocemos que han declinado otras formas de agresión y de violencia, las agresiones físicas o la violencia verbal. Ahora, mucho menos intensamente, si tuviéramos que hacer un patrón general, una tendencia general, que la que marcan las tasas de homicidios. Pero en esto, como en otros muchos comportamientos humanos, hay fases de involución en esto. Por ejemplo, sabemos que esa tendencia luego se mantiene en unas tasas bajas, generalmente por debajo de 5 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes en las sociedades europeas, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Si dejamos de lado los crímenes provocados por la guerra, que esto distorsiona todo a una escala diferente, ¿no? Pero al menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y conocemos, sin embargo, que hay grandes ciudades del mundo occidental que han conocido repuntes
que han elevado sus tasas de homicidios, por ejemplo, Nueva York, en distintos momentos a lo largo del siglo XX. Uno ligado al periodo de la ley seca y otro también al periodo de expansión del crack. Por ejemplo, se han conocido repuntes muy importantes. Elevaron, por ejemplo, la tasa de homicidios de Nueva York por encima del 10 casos por cada 100.000 habitantes en los años 70-80. Has dicho antes que había un par de preguntas en YouTube. No sé si están ya todas. Hay otra más. A ver, Francisco te pregunta, hola Tomás, quizá no entra dentro del ámbito del criminal nato, pero al ser algo geográficamente cercano, ¿puedes decirnos algo de Antonia Isabel Sánchez? Sí, sí, la verdad es que sí. Esto es fruto de mi beca postdoctoral, mi contrato postdoctoral en Cambridge. Yo acababa de terminar mi tesis y había hecho un estudio de tipo, digamos, teniendo como protagonista la sociedad globalmente, ¿no? Y sabía las tendencias de la conflictividad en Cantabria pues hasta pues las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Pero en el transcurso de la investigación, pues uno de los casos que analicé es el uxoricidio de esta mujer que había vivido en un barrio de Udías, cerca de Comillas, en 1799, y que recibió 40 puñaladas. Yo en algún momento dije que el homicida se ensañó con la víctima, pero hubo un jurista de nuestro tiempo, no del antiguo régimen, no del siglo XVIII, que me dijo que el ensañamiento, si existe la noción de presunción de culpa, lo mide la puñalada en la que murió la persona, y que no sabemos si murió en la primera o en la número 40. Mide el sufrimiento, no mide el sufrimiento de la víctima, sino hemos de presumir la inocencia del homicida y por lo tanto debemos entender que murió a la primera. Bueno, a mí me parece que el homicida se ensañó con la víctima. Fue hallada una noche de verano por su hijo, que tenía unos 19 años, y le habían asestado unas 40 puñaladas en el cuerpo, estaba bañada en sangre, y el análisis de ese caso, que se resolvió por la justicia, por los jueces de instrucción del partido de Alfó de Lloredo y con asistencia también del corregimiento y conocimiento de la Chancillería de Valladolid, pues parece ser que la persona indiciada de la comisión del crimen era una joven, una muchacha de 19 años. Pero los responsables reales de todo esto era toda la estructura de poder y de violencia que eran capaces de generar las facciones locales. Esa localidad había un cacique que había construido en torno a sí un ámbito de autoridad relativamente impune. Todo parece indicar que no era la primera responsabilidad en una muerte en la zona. Y el homicidio de esta mujer, el uxoricidio, porque tuvo parte también el marido en la concepción del plan para ejecutarla, porque fue así, ¿no? Es fruto de la tensión entre las facciones, con la protección también de ámbitos de la propia administración de la región. El cacique se llega a coaligar con miembros de la administración del corregimiento e incluso después protagoniza en contextos diferentes, en el contexto de la invasión francesa, otros episodios también de extrema violencia, ¿no? Pero denotaba el papel de la mujer, su subordinación. Esta mujer fue víctima de agresiones maritales. El matrimonio debió ser forzado porque su hijo, el único del matrimonio, tenía la misma edad que el matrimonio. Y luego habían sido 19 años de tormento doméstico, ¿no? Y bueno, su propio marido era capaz de generar una violencia brutal, porque en una ocasión cortó la oreja, pegó un picotazo en la oreja a un ladrón por robar unos pañuelos en su propia aldea, ¿no? La pena de cortar un fragmento de la oreja a los ladrones viene en las partidas de Alfonso X el Sabio. Es decir, cómo llega a este tipo de cosas
a un cacique local de un pequeño pueblecito de Cantabria, pues también es otro digno de análisis. Él sabía lo que significaba marcar a un ladrón, ¿eh? Y lo marcó. Le persiguió hasta, vivía en Udías, le persiguió andando hasta Ruiseñada, lo encontró durmiendo, era un vagabundo, en un pajar de un vecino allí y le cortó un trozo de oreja. Sobre esto le dediqué bastante tiempo a analizar el caso. Bueno, lo publicó el Centro de Estudios Cervantinos de Alcalá de Henares en el año 98, la muerte de Antonio Isabel Sánchez. Sí, muchas gracias. Ya para terminar, porque yo creo que ya tendremos que ir marchando, Jonathan, compañero de IFCA, Jonathan Piedra nos pregunta que, bueno, dice que le ha encantado la charla, dice, tirando de cinefilia y para desarrollar el tema, me gustaría saber si Tomás nos podría recomendar alguna película, documental o ficción, para expandir sobre el criminal nato. Y también dice que muy interesante, además del perfume, es la película Zodiac, inspirada en hechos reales, y otro modelo, dice, muy bien definido, es Aníbal Lecter. Sí, bueno, se acercaría bastante al criminal nato, aunque en alguna de las películas de la serie de Aníbal Lecter, digamos, su juventud también marca algunos momentos traumáticos. Yo pienso, esta es una opinión, cortamos el discurso absolutamente científico y esto es una opinión. Yo creo que en casi todos los criminales natos hay un factor traumático en algún momento. Que provoca bascular hacia un lado, canalizar hacia ese lado y potenciar algunas de esas pasiones y emociones, ¿no? Películas, bueno, me parecen fantásticas. Yo no sé si se le podía llamar, tal como nos le representa la literatura y las crónicas, podía acercarse al modelo de criminal nato Lope de Aguirre. Y hay varias películas sobre él, la de Herzog, ¿no? La cólera de Dios, porque este hombre a mitad del Amazonas y con su corte de marañones que iban persiguiendo el Dorado, pues creó una especie de reino sin control al estilo de Apocalipsis Now, ¿no? En el propio Amazonas, ¿no? Y hay otra versión también española, también fantástica, titulada El Dorado, ¿no? Más casos de esto, bueno, el propio de El Petit Orejudo, hay varias versiones cinematográficas también que relatan sus episodios, ¿no? Y sobre Sonny Vini se han hecho cosas también, aunque ya digo, no son casos reales, ¿no? Exactamente. Las propias obras de Shakespeare también tienen Macbeth, por ejemplo, que es esto, es el triunfo de la sedición, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en lugar de tener un castigo, no tiene un castigo humano, tiene un castigo divino. O ya se lo predijeron los oráculos, ¿no? Cómo iba a acabar el tema de Macbeth, ¿no? Sí, yo creo que hay muchos, pensando un poco, salen muchísimos. Bueno, ahora a bote pronto me salen estos, ¿no? Bueno, pues anotamos para esta noche, que seguramente No, alguno que es para no dormir. aprovechará. Mira, Sarah Malcolm sería un caso también. Hay algunos que se han hecho versiones de documentales. Una serie española, de televisión española, de hace unos años que estaba muy bien hecha, además. Estaba porque hay toda un gusto en el siglo XIX y XX por compendiar lo que llamaban crímenes famosos. Y a partir de esos, esta serie de televisión, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, hizo varios documentales, toda una colección de ellos, y estaban bien hechos. Habrá que buscar. Bueno, ahora ya con San Arrociero, Google lo vemos todo. sí. Bueno, pues de Pues nos quedamos con momento tus sí, recomendaciones y no hay nada más de YouTube. si no hay nada más por ahí, Rebeca, Nada más. pues te volvemos a agradecer, Tomás, que hayas compartido este rato con nosotras y con la audiencia del canal de YouTube, porque ha sido súper interesante, vamos, y nos hemos quedado con ganas de saber más. Así que muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima. Te emplazamos a cuando sea. Y cuando sea también trataremos de volver al Café de las Artes. Esperemos que sea
el mes que viene, lo digo con muchísima duda porque sabemos que estamos pendientes, como siempre, de la situación sociosanitaria, de las resoluciones rectorales y de todas las medidas que haya que tomar para salir pronto de esta. Entonces, os digo la fecha del próximo café científico, que es el 28 de mayo, último viernes de mes. Será el ponente Félix Sangari, del IBBTEC, con una charla titulada Un planeta de virus. Hasta entonces no sabemos deciros, no sabemos confirmaros ahora mismo si aquí o allí. Nos despedimos, no sin antes recomendaros que os pongáis las canciones que nos ha recomendado también Tomás, que toméis buena nota para que ahora mismo, teniéndolo fresco, ya lo apuntemos todo y luego nos lo dejemos en la lista de cosas que hacer. Rebeca, gracias. Tomás, gracias. Muchas gracias a las dos. Hasta la próxima. Pues nos despedimos. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hasta pronto. Chao. Chao. Cuidaos mucho. Igualmente.